puesto que es algo esencial para poder crecer, para poder cambiar. Este es el show de Maxioma y en esta sesión continuamos la sesión anterior acerca de mentalidad y hábitos. En este caso vamos a entrar un poco más profundamente a lo que es un hábito, cómo se puede cambiar, cómo impacta nuestra vida y obviamente qué podemos hacer para inmediatamente empezar a modificarlos. Este es el show de Maxioma y comenzamos. Aquí tengo unas notas que saqué de dos de los manuales que tenemos para nuestros talleres, así que les iré diciendo más o menos cómo se aplican todos estos conceptos acerca de los hábitos. Vamos a regresar un poco a lo que vimos la semana pasada acerca de qué es un hábito, la definición, y si se acuerdan simplemente es un comportamiento que podría ser automatizado con bajo nivel de conciencia. ¿Para qué? Para ahorrar energía, ¿no? Nuestro cerebro a veces es muy inteligente y dice, esta actividad, esta persona lo hace muchas veces, lo voy a poner en este tipo de memoria para hacerlo y que no me genere o demande mucha energía, ¿ok? Es de una manera como optimizar nuestra energía para hacer cosas que diario o muy usualmente hacemos, ¿no? Y así ahorramos energía. Eso es la razón principal de los hábitos. Ahora, hábito esencialmente es un proceso y como todos los procesos no apunta a cosas solamente positivas o negativas. Eso depende de cómo nosotros apliquemos el hábito. Y seguramente si tú piensas en uno de los hábitos, te has dado cuenta que hay tres elementos esenciales. Los activadores, ¿no? Pasas por una panadería, hueles el pan, tienes una rutina, vas y compras el pan y luego tienes la recompensa, comerlo. Ahora, aunque esto es muy sabido desde hace varias decenas de años, recientemente, y cuando digo recientemente, a partir de los años 2000 empezamos a ver más de cerca los hábitos. En Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, se confirmó cómo funciona el cerebro a partir de cada uno de estos elementos de los hábitos. El primero, cuando hay un activador, se muestra, ¿no? Cuando se tienen sensores en el cerebro, en nuestra cabeza, se muestra cómo la cabeza se activa como si ya tuviéramos la recompensa. Esto de alguna manera lo podemos traducir como el deseo, ¿no? Ese deseo que nos da cuando olemos, ¿no? El pan, la panadería o cualquier hábito que tú tengas pensando en algún hábito que quieras cambiar. En mi caso, quiero eliminar el pan dulce que me encanta en las tardes. Y ese deseo es una anticipación, ¿ok? Esto es muy importante puesto que de ahí nace nuestro deseo. Cuando vemos, pensamos, olemos, percibimos un activador, nuestro cerebro inmediatamente se activa, ¿no? Generando este deseo para motivar a la acción, a la rutina, para entonces hacer lo que tenemos que hacer y lograr pues nuestro objetivo. A veces es bueno, a veces no es tan bueno. Ahora, ¿cómo fortalecer un hábito? Aquellos que son buenos. Bueno, pues vamos entonces a pensar en dos cosas principales. Hay muchas teorías de cómo hacerlo. En este caso nosotros utilizamos dos. Es muy difícil cambiar la recompensa, ¿no? Si tenemos un hábito, estamos pensando en percibir, sentir, oler, saborear, etcétera. Y esa es nuestra recompensa al ejecutar una rutina. Entonces es muy difícil cambiar esa recompensa. Lo que podemos hacer es cambiar la rutina, ¿no? Dejando ese hábito. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lograr mi recompensa acerca de ese alto de energía gracias al pan dulce, bueno, podría comer otras cosas que no pueden ser tan dulces, ¿no? Un poco más saludables, y yo sigo teniendo mi recompensa acerca de sentirme quizá con el efecto de la glucosa que voy a obtener a través del pan dulce. En este caso escogería pues una fruta, por ejemplo, ¿ok? Eso sería cambiar la rutina. Hay a veces que funciona, a veces no funciona. En el caso de fumadores que buscan simplemente relajarse, en lugar de fumar, buscar otra actividad que los relaje para entonces lograr el mismo premio u objetivo. Ahora, hay otra cosa que es muy importante para fortalecer el hábito y cambiarlo, es creer en el cambio, como lo habíamos visto en la semana pasada. Si yo quiero cambiar o modificar un hábito que tengo, voy a regresar a mi ejemplo del pan dulce.
quizás pueda creer que yo sí puedo cambiar, puesto que podría aplicar todas estas disciplinas acerca de cambiar la rutina, pero si yo no creo que puedo cambiar, seguramente no lo voy a hacer. ¿Y cómo puedo asegurar o fortalecer mi creencia, compartirla con otros? Seguramente cuando tú has ido al gimnasio, ¿no? O si lo has hecho o si lo has visto, al gimnasio usualmente se van en parejas o con más personas. ¿Por qué? Porque la presencia de otro, compartir la creencia, los objetivos con el otro, nos hace creer más en nosotros y eleva el nivel de compromiso de ese hábito. Obviamente en los talleres que nosotros tenemos, cuando tenemos un grupo de trabajo, pues obviamente la presencia de cada uno de ellos diciendo qué es lo que van a cambiar, cuando una de sus compañeras o de los compañeros dice, este es mi deseo de cambiar, esto es por qué quiero cambiar y esta es la creencia que yo sí puedo cambiar. Cuando lo dices frente a alguien, el nivel de compromiso se alza y obviamente la creencia se alza, se fortalece. Y entonces los otros, ¿no? Los otros compañeros y compañeras también funcionan como un peso para reforzar esa creencia y para asegurar que el compromiso esté ahí día con día, como puede ser una rutina de mañana, trabajar en el gimnasio, trabajar en un proyecto determinado, ¿ok? Número 4, ¿cómo trabajar con varios o muchos hábitos? Todos tenemos muchos hábitos y si empiezas a tratar de modificar algunos o crear algunos nuevos, ¿no? A veces se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir nuestra energía, nuestra fuerza de voluntad, ahorita vamos a hablar de eso, para tratar de distribuirla entre varios hábitos, ¿no? Entonces aquí encontramos lo que le llaman hábitos clave. Aquel hábito que si lo voy a fortalecer, modificar o generar, me va a ayudar entonces a cumplir, modificar, impactar otros que estoy también queriendo modificar. Un ejemplo muy bueno, creo yo, es por ejemplo generar el hábito de levantarse temprano. Y eso sucede mucho con mis clientes, ¿no? Que tienen un nivel de estrés muy alto, que tienen problemas en la familia, con su pareja, en la compañía, que se les hace difícil percibir toda la incertidumbre que estamos viviendo en el contexto que estamos viviendo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer espacio tanto mental como físico, como de tiempo? El hecho de levantarse más temprano esparce o nos da tiempo para todas las actividades que queremos hacer. Pero hay algo muy importante acerca de levantarse temprano. Número 1 es comprobar que uno puede hacer algo, ¿no? Algo tan sencillo como levantarse temprano, lavarse los dientes y hacer la cama. Pero entonces la pregunta es qué podemos hacer con ese tiempo extra. Y esto ya lo hemos hablado varias veces en nuestros talleres de productividad, por ejemplo. Tienen un capítulo muy específico a desarrollar la rutina de la mañana. Ese tiempo te puede ayudar para entonces planear el día, hacer ejercicio, meditar, pero lo más importante es, como decía antes, crear espacio mental para entonces ver tu día, tu semana, tu mes con más claridad, ¿no? Y entonces con esa claridad, con esa racionalidad, sin que las emociones estén ahí molestándonos, distrayéndonos, podemos entonces tomar muy buenas decisiones o decisiones mucho más racionales. Ese hábito de levantarse temprano y darnos el espacio es un hábito clave que va a impactar en otros hábitos que podemos modificar, fortalecer o eliminar, ¿ok? 5. ¿Cuál es la relación entre la fuerza de voluntad y los hábitos? Hay mucha crítica acerca del concepto de fuerza de voluntad. En este caso lo vamos a pensar que simplemente es un hábito, ¿no? Cuando nosotros decidimos tomar una acción, a pesar que nos sentimos de otra manera, a pesar que el contexto no nos favorece, tenemos esa fuerza para empujar, ¿no? Y motivarnos para llevar a cabo algo. Eso es muy difícil, ¿no? Si lo tomas como un hábito, entonces, como cualquier hábito, hay que reforzarlo si lo queremos reforzar, o hay que modificarlo si es que lo queremos modificar. La fuerza de voluntad es muy importante en la creación de los hábitos. Y una de las cosas muy importantes cuando aplicamos la fuerza de voluntad son técnicas de visualización acerca de lo que queremos percibir cuando lleguemos a lograr ese objetivo, puesto que si no lo
percibimos y no lo tenemos muy claro acerca de lo que queremos percibir, que puede ser una imagen acerca de un número o la conexión personal, ayudar a alguien o lograr un objetivo importante en la vida. Si no lo tenemos muy claro, va a ser difícil que esa fuerza de voluntad, por llamarle de alguna manera, se ponga en acción para entonces llegar y tomar la acción que necesitamos tomar. ¿Ok? Aquí en mis notas dice cómo lo podemos fortalecer esa fuerza de voluntad. Igual que cualquier hábito, usar la disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Hablar con el espejo, ¿no? Con tu espejo todas las mañanas, ver y decirte exactamente lo que vas a hacer ese día. De alguna manera así nos hacemos responsables, o trabajar con alguien, con un coach, ¿no? Para ser responsables cuando decimos esto voy a hacer, y recordar que el compromiso simplemente es recordar la emoción que teníamos cuando dijimos sí lo vamos a hacer, ¿no? Cuando esa emoción ya se disipó, hay que regresar a hacer algo. Eso es parte de nuestra fuerza de voluntad. Obviamente, como decía, relacionarlo con los objetivos, visualizarlo y usar protocolos, ¿no? A veces es difícil, pero si nos dan un protocolo, sabemos que aplicando ese protocolo nos va a servir. Entonces lo aplicamos con la creencia de que ya lo hicimos, o de que alguien más ya lo hizo, o de que funciona, y que al aplicarlo una y otra y otra y otra vez se va a convertir en un hábito automático y no nos va a costar mucho volverlo a aplicar. Uno de los ejemplos de esto es el protocolo LATTE, L-A-T-T-E, donde en Starbucks, ¿no? Pues ahí fue donde se desarrolló ese protocolo. Cuando hay un incidente con un cliente, se aplica ese protocolo, puesto que no siempre los empleados tienen esa emoción de responder de manera amable a los clientes, ¿no? Es muy difícil que siempre tengan esa emoción. Entonces aplican ese protocolo, donde quiere decir L, listening, o escuchar al cliente, T, tomar acción, ¿no? A, perdón, sí, L, escuchar al cliente, A, tomar acción, T, quiere decir transformar el escenario o el contexto que está sucediendo. Otra T, que es disculparse en inglés, y al final explicar por qué ocurrió lo que ocurrió, para que el cliente, digamos, se sienta parte de lo que está ocurriendo y que se le ha sido pues respondido, atendido de manera personal. Este protocolo, como muchos otros, podemos aplicar para la generación de hábitos. Número 6, hábitos en organizaciones, ¿cómo cambiarlos? Aquí tengo muchos ejemplos cuando hay un hábito de cómo ejecutar un proyecto, cómo pensar en los empleados, ¿no? Y desgraciadamente, cuando existe el hábito de pensar solamente en el valor de la compañía, se nos olvida, o se les olvida a los directores, a los que toman decisiones, de escuchar, por ejemplo, a los empleados en relación a su bienestar, pensando que estamos hablando de un proyecto de bienestar. El hábito de la organización, ¿no?, se traduce o se va pasando o transminando en cada uno de los niveles, desde él o la directora general hasta los niveles operativos, ¿no?, o el front line, como se dice. Esa forma de pensar, eventualmente, después de un tiempo, es un hábito para cada uno de los empleados. Y si no tienen el hábito, por ejemplo, de tomarse en cuenta, de escucharse, de confiar en un otro y obviamente en colaborar, todo lo que van a percibir usualmente las organizaciones, y hay muchas que funcionan de esta manera, es a través de las simples directrices y órdenes que van de arriba hacia abajo, sin realmente escuchar a los demás. Pero sí se genera el hábito, empezando desde arriba, de escuchar a los demás, identificar sus necesidades, confiar el uno el otro, y entonces colaborar para poder llegar a un objetivo. Entonces, solo así se pueden generar hábitos que sean positivos para todos. Tengo aquí, ok. Número 7 de esta sesión de hábitos es las compañías. Esto es un poco
no tanto para cambiar o modificar, sino para elevar la conciencia. Si esta información es disponible para todos, seguramente las compañías, algunas que producen artículos de consumo individual, conocen todo esto y entonces aprovechan el comportamiento de los hábitos para influir en nuestro comportamiento o decisiones de consumo. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Si recuerdan, cuando van a un súper, usualmente vamos a un súper para comprar comida, pero la comida no está al principio, ¿no? La comida está hasta atrás, puesto que nos invitan primero a comprar otro tipo de productos que realmente no necesitamos para eventualmente comprar la comida. Y si nos damos cuenta, cuando regresamos a las cajas, el carrito sí tiene la comida que necesitamos, pero también hay otros productos que no necesitamos, ¿no? Ellos han influido en nuestras decisiones de compra a través del posicionamiento de productos, colores, olores, la música, mensajes, etcétera. Lo que yo te invito a pensar es si cada vez que vas al súper realmente compras lo que necesitas, y si no, preguntarte por qué no, por qué compraste algo más. Y sería interesante si te cachas tratándote de convencer, diciendo, es que me encanta el chocolate, ¿no? Y no estoy diciendo que el chocolate es malo, a mí me encanta y a veces compro, pero si lo usamos como ejemplo y no era parte de tu lista de compra, habría que preguntarte por qué has generado ese hábito, o por qué, ¿no?, has dejado que alguien haya influido en tu decisión de compra al comprar un chocolate que no necesitabas. Y finalmente, ¿cómo modificar los hábitos? Bueno, hay muchas teorías, nosotros utilizamos varias disciplinas, ¿no?, y protocolos para el cambio, pero eso va a depender del tipo de producto, el tipo de audiencia, si es un servicio coach 1 a 1, la naturaleza del hábito, etcétera. Pero lo primero que hacemos, como una, digamos, receta general que aplicamos en nuestros talleres aquí en Maxioma, es preguntar cuál es la naturaleza de ese hábito, qué es lo que realmente la persona busca. Y cuando nosotros preguntamos, usualmente la respuesta viene de la parte intelectual, tratando de desarrollar una excusa acerca de por qué hacemos lo que hacemos. En mi caso, quizá podría decir, es que a mi madre le gustaba el pan dulce y me pegó el hábito. Pero no sé si realmente eso es lo que yo busco cuando tengo ese hábito de comer pan dulce en las tardes. Hay una serie de preguntas que nos ayudan a responder esto de una forma quizá más científica, y es parte de las hojas que nosotros tenemos para dar seguimiento a los hábitos. Tenemos que responder algunas preguntas como en qué momento, la hora exacta que tomé o hice la rutina para lograr mi objetivo, ¿no? En qué momento se activó mi hábito, dónde estaba, si estaba con alguien o si estaba solo, qué estaba haciendo justamente antes. Y, por último, mi estado emocional. Si yo voy contestando esas preguntas día a día, en 2 semanas seguramente tengo bastantes datos acerca de cuándo lo hago, ¿no?, cómo lo hago, después, si estoy con alguien o no, y seguramente voy a identificar cuál es mi patrón de comportamiento que activa realmente ese hábito. Y con esa información, y claro, con mi experiencia y conocimiento de mí, entonces puedo identificar realmente cuál es la naturaleza de ese hábito y lo puedo entonces desmitificar, separar en sus partes y trabajar parte por parte, primero en los activadores, mi rutina, mi deseo, y finalmente, obviamente, en el objetivo final, lo que quiero sentir al, en este caso mío, comer mi pan dulce. Por último, les comento acerca de cómo generar hábitos nuevos, ¿no? Porque todo lo que hablamos ha sido bajo la premisa que ya existe un hábito y que lo puedo modificar de diferentes maneras. Generar un hábito nuevo, hay varias formas, porque si podemos observar cómo hemos generado otros hábitos, podemos seguir ese patrón. Pero si queremos generar un hábito nuevo, pues tiene que tener
obviamente la premisa que es algo positivo que queremos en nuestra vida. Y si es algo positivo que queremos en nuestra vida, primero tenemos que visualizar qué es ese algo positivo, cómo lo siento, cómo lo veo, cómo lo saboreo, qué significa enfrente de mí. Esa visualización la podemos hacer diario. Luego podemos utilizar el concepto de mantra, repetir lo que quiero lograr y visualizarlo al mismo tiempo, de tal manera que al hacerlo, ¿no?, estoy fortaleciendo mi creencia acerca de ese objetivo que quiero. Y obviamente después actuar. Una vez que actúo, seguramente voy a tener pequeñas fallas, ¿no? Pequeñas necesidades. A lo mejor al principio no es un hábito, no es nada automático, necesito que alguien me lo recuerde o programarlo en mi celular para que lo recuerde. Y poco a poco empiezo a ver cómo lo puedo hacer mejor y cómo lo puedo hacer mejor, de tal manera que eventualmente pues ya es algo semiautomático o automático y se convierte en un hábito. Por ejemplo, esto lo podemos aplicar, como decía antes, a levantarse temprano. El hábito, como decía al principio, es algo esencial para el proceso de crecimiento, de maduración, de mejora. Y en el contexto que estamos viviendo es algo que es sumamente importante. No podemos obviar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Crisis económicas, sociales, guerras, incertidumbres, falta de control, las enfermedades mentales están a la alza y obviamente todo el mundo estamos pensando qué es lo que puedo hacer. Y una de las cosas que hay que hacer obviamente es voltear hacia adentro, ver de qué estamos hechos, observar nuestra identidad que está hecha a partir de nuestros comportamientos. Y los comportamientos es una suma de todos nuestros hábitos. Entonces, qué mejor empezar por nuestros hábitos para entonces ir viendo cómo podemos cambiar. Me llamo Ramiro Sánchez, este es el show de Maxioma y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.